Hola, muy buenas a todos. Gracias por estar aquí de nuevo en este programa. Hoy vamos a traer un tema muy apasionante, que es el de los ciclos económicos y qué dice la Biblia sobre ellos. A mí me parece un tema muy apasionante porque siempre estamos hablando de que si va bien la economía, está mal, siempre en los telediarios, en la televisión, pero un cristiano debe tener muy claro cómo todo se maneja por la mano de Dios. Qué bueno y qué interesante tema, pastor, porque usted se ha desempeñado como consultor financiero y tiene un doctorado en economía, ¿es verdad? Bueno, yo he tenido, gracias al poder de Dios, la oportunidad de también haber estudiado un doctorado en economía. Y digo gracias al poder de Dios porque no hubiera podido lograr dicho logro si no hubiera sido gracias a Dios. Y es que Dios a sus hijos los bendice grandemente. Entonces tuve la oportunidad de hacer un doctorado en ciencias económicas y empresariales, y justo después, también en paralelo, siguiendo mi labor de pastor, me di cuenta de cómo gran parte de lo que estudiamos de la ciencia, gran parte está en la palabra de Dios. Gran parte lo vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo gran parte de los ciclos económicos, de cuánto duran los ciclos económicos, de las crisis económicas, están en la Biblia, no es algo nuevo. Es más, la ciencia de la economía no es considerada una ciencia exacta, justamente porque está la mano de Dios detrás. Entonces no puede nadie decir cuándo empieza, cuándo termina, cuándo va a haber época de bonanza, solo Dios. Pero sí, la palabra del Señor nos da una serie de pautas, Pastor, se hace mención de ciclos económicos en la Biblia, porque parece increíble que la Biblia mencione esto. Bueno, es increíble, pero es cierto. Y debemos entender también los contextos y las palabras que utiliza la Biblia. Por ejemplo, la Biblia no habla de recesión, no habla de Producto Bruto Interno, no habla de inflación, pero sí utiliza otros términos. En la Biblia también hace 2000 años, 4000 años, donde vienen los escritos bíblicos, se utilizaban otros términos para dar a entender que había problemas económicos. Principalmente se daban aquel tiempo debido a que la economía era principalmente agrícola y ganadera, escasez de alimentos, y eso provocaba hambrunas largas, hambrunas severas. Esa escasez de alimentos severa era permitida por Dios, porque está en la palabra de Dios. Cuando nosotros analizamos, vemos también cuánto duraban esas crisis, y también vemos cómo todo esto lo instaura el Señor. Tenemos algunos versículos, como en Génesis capítulo 8, queridos hermanos. En Génesis capítulo 8, versículo 2, querido radioyente, mira lo que nos dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Con lo cual el Señor es el que pone que haya diferentes épocas, temporadas. Entonces en aquel tiempo nos habla de la sementera y de la siega, del frío y del calor. Y es que llegaban épocas de mucho calor, mucha sequía, y con eso venían épocas en las cuales no llovía en mucho tiempo, incluso en años, y se producían épocas de hambruna. Entonces, después del diluvio, nos encontramos con este versículo que el Señor nos da, y que tiene también un significado. Buen entendedor, pocas palabras. Y es que Dios lo ha querido así, lo quiere así, quizá para que la humanidad, cuando hay esas épocas de escasez, se acuerde de que hay un Dios todopoderoso. Y claro que se acuerdan, hay personas que en épocas de crisis pierden sus casas, hay personas que no tienen trabajo durante largo tiempo, hay personas que lo pasan muy mal, pero nosotros, si somos entendidos de la palabra de Dios,
si somos entendidos, no economistas, porque también el Señor me ha puesto y me ha hecho ver a muchas personas, he conocido a muchas personas, que también tenían doctorados, títulos académicos, y eran víctimas de crisis espantosas, espantosas. Esta crisis, por ejemplo, que hemos padecido en Estados Unidos, en Europa, crisis financiera e hipotecaria, y personas que yo he visto que han perdido todo, y teniendo estudios, con lo cual de nada sirve todos los estudios que podamos tener si no tenemos el conocimiento y la sabiduría de Dios. Por eso es muy importante, radio oyente, que me escuches. Da igual que tú seas ingeniero, da igual que tú seas médico, da igual que tú seas un economista. Como no tengas la sabiduría de Dios, como no estés en el camino de Dios, vas a ser víctima de cualquier crisis. Puedes ser víctima de cualquier evento, porque Dios permite todo eso. Y el enemigo quiere que nosotros vivamos de forma dormida. El enemigo quiere que nosotros vivamos, ¿no?, como borregos en una manada, ¿no?, y que todos hagan lo que todos hacen y que todos miremos, como el vecino hace esto, pues yo también hago esto. Y no puede ser así. La persona que es sabia, que es entendida de Dios, recoge los principios bíblicos y se da cuenta de cómo las cosas son manejadas por Dios, permitidas por Dios, y cómo los ciclos económicos debemos conocer que Dios lo permite, Dios lo hace. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, para que solamente aquellos que son entendidos, temerosos de Dios, salgan victoriosos de esas crisis. Entonces nos encontramos que en la Biblia, ¿no?, siempre se va a hacer referencia a esos crisis o momentos de gran depresión, a momentos de hambrunas, momentos de sequía, momentos de escasez. Así es. Pastor, ¿nos podría mencionar algunos ejemplos bíblicos de crisis económicas? Pues hay varios ejemplos. Mira, nos vamos a ir a los tiempos de Abraham. Estamos hablando aquí en Génesis capítulo 12. Y en los tiempos de Abraham estamos hablando de 2100 años antes de la venida de Jesucristo. Estamos hablando de hace unos 4000 años. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Toma ya, ahí tenemos perfectamente una gran depresión, una gran crisis que se dio en el tiempo de Abraham. Y eso hizo, ¿no?, que Abraham fuera un tiempo a Egipto, dice, para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Bueno, esa es una, La palabra de Dios, después de 50 años de esta crisis, nos muestra que hay otra en los tiempos de Isaac. Esto está en Génesis, hermanos, que pueden ustedes encontrarlo en el capítulo 26, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. En otras palabras, mira qué sucedía. Cuando había estos periodos de crisis, tanto Abraham se encomendó a Dios, fue a Egipto, y en este caso Isaac fue a Abimelec, ¿no? Se cambiaron de sitio, se cambiaron de lugar, se mudaron de lugar. Muy importante, hermanos, cómo el Señor los sacó de padecer esas crisis. Pero nos vuelve a decir la palabra de Dios de que hubo hambre en la tierra. Ese es el término bíblico que se utiliza. Después, en los tiempos de José, hubo una crisis que podríamos considerar mundial. Una crisis que en aquel entonces iba a abarcar, ¿no?, iba a ser muy severa. Después nos vamos a centrar en esa crisis. Esa se dio aproximadamente en el año 1875 a.C. Y era tan fuerte esa crisis que la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 47, versículo 13, tomen nota, querido radio oyente. Génesis,
capítulo 47, versículo 13. Mira lo que dice la palabra del Señor. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Entonces estamos hablando de una hambre terrible, ¿no? Y nos dice que no había pan en toda la tierra. Nos da a entender que abarcaba a muchos países, a muchos lugares, esta crisis, porque a veces tenemos eso, tenemos crisis focalizadas en determinados países, o tenemos crisis mundiales, esta crisis que se ha tenido a finales de los 2000, ¿no? Desde el año 2007 hasta el año 2012, 2013 aproximadamente, en algunos países, como en el caso español, hasta se ha alargado más tiempo. Ha sido una crisis mundial. Muy pocos países no han padecido crisis. ¿Por qué? Porque cuando las grandes potencias se conmueven por crisis económica, también afecta a otras. Entonces, muy importante, queridos radioyentes, cómo la palabra de Dios nos está aquí indicando que lo que pasa ahora ha pasado ya antes. Entonces, si tú, en vez de ver qué es lo que dice la economía, qué es lo que dicen expertos en el telediario, si tú te pones a escudriñar la palabra de Dios, vas a encontrar mejor respuesta a todo, porque no es sabiduría de hombre, es sabiduría de Dios. Entonces a mí me ha servido para entender cómo la mano de Dios está dentro de todos estos acontecimientos y cómo además siempre se dan una serie de pautas en las crisis, siempre se da. En el libro de Jueces, vámonos ahora al año 1150 a.C., dice en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, muy sencillo, hermano. Capítulo 1, versículo 1, dice en el libro de Ruth: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. De nuevo, otra crisis económica y fuerte. Eso hizo, ¿no?, que Ruth y su familia tuviera que mudarse, cambiarse. Vamos ahora también a otra crisis económica, en este caso en los tiempos del rey David, aproximadamente en el año 1000 a.C. Y nos dice la palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 21, versículo 1. Mira lo que nos dice. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Por 3 años consecutivos. Ya nos está dando también la palabra de Dios algunas pautas. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es un ciclo económico, la parte más severa, la que se conoce como depresión, no es que dure pues 7 años, 8 años, ¿no? Suele ser periodos de 1, 2, 3 años, pero periodos de fuerte crisis, donde todo el mundo está hablando crisis, no hay trabajo, la gente, ¿no? Y hay además, ¿no?, en vez de crecer un país, lo que hace es decrecer económicamente. Pues aquí vean cómo hubo hambre 3 años seguidos. Es muy fuerte eso, muy fuerte, 3 años seguidos. No. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 1. También nos dice la palabra de Dios en los tiempos del rey Acab. Aquí estamos hablando de aproximadamente el año 875 a.C. En estos tiempos del rey Acab, recordemos cómo el rey Acab, no solamente, que aquí hay sabiduría, ¿no?, querido oyente, porque el rey Acab fue un rey no acorde a los principios bíblicos, a los principios de Dios. Su esposa Jezabel fue además extranjera y adoraba a otros dioses e inducía, dice la palabra de Dios, a su esposo a cometer diversas abominaciones. Y entonces, a raíz de eso, si un presidente, ¿no?, cometía
esos pecados, esas abominaciones de idolatría, todo lo que eso conllevaba, ¿no? Adorar a otros dioses y diferentes prácticas, que hoy día no vamos a explayarnos en ello. Entonces eso hacía que el pueblo siguiera el modelo que tiene el presidente y entonces, ¿no?, continuara con ese pecado, se transfiriera también al pueblo. Y el Señor trajo crisis, trajo hambre. Nos lo detalla muy bien en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Cuando nos dice aquí la palabra de Dios, el hambre era grave en Samaria, era que ya no tenían que comer, ya no tenían que comer. Hasta caca de paloma, nos dice la palabra de Dios, estiércol, comían. Era una cosa terrible, terrible, muchas veces provocada por el fuerte pecado de idolatría que se tenía. Y, por supuesto, ese pecado de idolatría que después acarreaba otros pecados carnales, etcétera, ¿no? Bueno, acuérdense aquellos tiempos en los cuales Elías, ¿no?, por su palabra dijo que no iba a llover en 3 años, y las consecuencias fue una fuerte hambre en la región de Samaria. En los tiempos de Eliseo, estamos ahora aquí hablando en el año 825 a.C. Bueno, ya he perdido la cuenta de cuántas crisis he mencionado. Aquí me voy a quedar, esta va a ser la última, hermanos. No les voy a aburrir con más crisis, pero para que vean ustedes lo rico que es escudriñar la palabra de Dios, lo apasionante que es escudriñar la palabra de Dios y cómo en la palabra del Señor nos vamos a encontrar respuestas, ¿no?, a muchas de estas eventos que se dan. También la palabra de Dios mira cómo nos da también, ¿no?, causas muchas veces de por qué se dieron esas crisis. El propio pecado que seguían en ese país, en ese pueblo, ¿no?, el Señor mandaba estas crisis económicas, y eso lo vemos en estos días, eso lo vemos. Cuando se dictan leyes que van en contra del poder de Dios, el Señor ¡shaf!, manda crisis a ese país. Y no falla, no falla. Hagan ustedes recuento en los últimos años, países que han dictado normas en contra, leyes en contra de ¿no?, la ley de Dios, contra de la vida, matrimonios, etcétera, y van a darse ustedes cuenta de cómo siguen crisis. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Es que, y encima, si uno se pone a escudriñar. Pero terminemos con esta última crisis, querido radio oyente, para entender la palabra de Dios. Esto fue en los tiempos de Eliseo, aproximadamente 825 años antes de Cristo. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. De nuevo nos vuelve aquí a hablar, ¿no?, de que había una crisis, una fuerte depresión, una gran hambre en la tierra. ¿Amén? Entonces, con esto queda claro cómo las crisis están en la palabra de Dios, cómo el Señor dijo que Él iba a traer, ¿no?, épocas de sementera, de siega, de frío, de calor, de verano, de invierno, de día y de noche. ¿No? Empieza la palabra de Dios de ciclos desde los más grandes hasta el día y la noche, que es lo más pequeño. ¿Y por qué? Porque todo se mueve, ni una hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. Pastor, ¿cuánto duran estos ciclos económicos? ¿Hace mención la Biblia del periodo de tiempo que dura? Bueno, esa es una pregunta que además se le hacen bastante a los economistas, bastante. ¿Cuánto dura una crisis? Es más, cuando la gente está sumida en una crisis, quiere saber cuándo va a salir. Bueno, pues aunque parezca increíble, en la Biblia, en la palabra de Dios, está cuánto tiempo dura una crisis. Pero antes, yo quiero remitirme, ¿no?, a
la economía como ciencia. La economía como ciencia y diferentes estudios científicos, papers, ¿no?, publicados, que se han dedicado a coger las últimas crisis de los últimos 200 años, de los últimos 1000 años, y tratar de hacer esos cálculos. Eso es en el mundo, eso es ¿no?, en la ciencia como economía del mundo, ¿ya? Y vean, la otra vez estuve leyendo un paper de cómo decía que después de haber tomado en los últimos 500 años las crisis, en promedio, ¿no?, una crisis dura 16 años, un ciclo económico. El ciclo económico es la etapa buena, expansiva y la contractiva. Pues 16 años. Estamos hablando, ese es en promedio, ¿no?, dice, ¿no? Pero si nos vamos a lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, aproximadamente se están yendo a 14 años. Bueno, 14... Eso sí, hay crisis que a veces son, o ciclos económicos que a veces son cortos, y hay otras épocas en los los ciclos económicos son largos. Es un promedio, es un promedio. Yo quiero que entendamos que cada crisis, hay crisis que son más cortas y hay otra crisis que es más larga. A mí me tocó padecer, o he podido ver por la edad que tengo, podríamos decir 2 ciclos económicos completos. 2 ciclos económicos completos. Y sí te puedo decir que el de los años 90, de 80-90 hasta el año 97-98, pues fueron aproximadamente, si los he contado, pues unos 14 años, ¿no? Y después hemos tenido como, ¿no?, el de finales de los 90 hasta el 2007, ¿no?, que también se podría decir, ¿no?, que hasta ahí, ¿no?, hasta después el año 2011-2012, ¿no?, mundialmente hablando, pues ha sido un poquito más largo, 15-16 años. Pero vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Sí quería decirles que en promedio estamos hablando de 8 años o 7 años buenos y 8 años, 7 años de crisis, ¿no? Eso es en promedio cuando uno analiza estadísticamente. Pero vamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Y en la Biblia, la palabra del Señor, tenemos el ejemplo más claro que hay y la explicación más clara de lo que es una expansión económica y una fuerte crisis. ¿Dónde está eso? En Génesis, capítulo 41. Tome nota, vaya por su Biblia, leámosla juntos, porque la palabra del Señor, este no es un programa de economía, es un programa de estudio bíblico para que tú te afiances y tú veas cómo la Biblia tiene respuesta a todo, a todas las cosas. Y en Génesis capítulo 41 nosotros vemos muy bien definido ahí cuánto iba a durar una crisis. Y justo ese tiempo de duración que se marca en Génesis capítulo 41 se ha extrapolado después a lo que hemos visto y que después los economistas han estado viendo que en promedio sale aproximadamente esa misma cantidad de años. Entonces, cuando vamos a Génesis capítulo 41, nos encontramos como José en ese momento estaba preso en la cárcel. Pero Faraón tuvo 2 sueños, y 2 sueños que lo perturbaron terriblemente. Entonces mandó llamar a los magos, a los astrólogos, a los adivinos, a los sabios que había ahí, porque estaba tan preocupado Faraón que no podía dormir por los 2 sueños que había tenido. ¿Cuáles eran 2 sueños? Esos 2 sueños. El primero de ellos nos dice la palabra de Dios, ¿no? Vamos a leer en el capítulo 41 y mira lo que dice en el versículo 1 en adelante. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista, muy gordas, y pacían en el prado.
que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Ese fue el primer sueño. Dice que subían del río 7 vacas gordas, hermosas, 7 vacas, pero después dice que salieron, ¿no? Tras ellas, después, tras ellas, no es que primero una gorda y una flaca, una gorda y una, ¿no? No, primero las 7 gordas, y después dice la palabra de Dios que 7 vacas, y mira cómo utiliza la palabra del Señor el término enjutas de carne. Es decir, eran tan flacas, tan extenuadas, tan famélicas estas vacas, que tenían un feo aspecto. ¿Y qué era lo peor? ¿No? Que estas vacas dicen que se devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas, ¿no? Las devoraron. ¿Okay? Entonces, muy importante el sueño que tuvo Faraón, porque no era sueño de hombre, era sueño de Dios. Pero para no quedar ahí las cosas, fíjate qué sucedió. Dice que tuvo otro sueño en el cual había 7 espigas gruesas y llenas, hermosas, así nos dice en el versículo 7. ¿Ok? Y había también ¿no? otras 7 espigas en el versículo 6, ¿no? Dice que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas de viento solano. Y el versículo 7, las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y dice que despertó Faraón. Bueno, se puso tan nervioso el Faraón y no sabían qué hacer, hasta que se acordó el copero que había conocido a José en la cárcel, que interpretaba sueños, y lo trajeron. Y entonces, cuando traen a José, José le dice lo siguiente a Faraón. En primer lugar, le dice, ¿no?, que el sueño que había tenido era el mismo sueño. Los dos sueños eran el mismo, ¿ya? Significaban lo mismo. Y entonces, mira lo que dice. Vamos a leerlo ahora en el versículo 18. Dice: y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, otras 7 vacas después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Amén. Y mira que le responde Faraón, José a Faraón. Mira, el sueño de Faraón, versículo 25, es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Sabes, querido radioyente? Dios nos muestra en la Biblia. Dios nos muestra en la Biblia. ¿Qué hace? No lo muestra. Y mira lo que dice. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. ¡Qué casualidad! Que una parte expansiva, una parte contractiva, dura 7, 8 años. ¡Qué casualidades, pues! Dice, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Entonces, esto es lo que responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y muy importante, hermanos, yo quiero que marquen, que no se queden con el versículo 31. Dice, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Ustedes se acuerdan cómo en el año 2005, 2006 y 2007 fueron años gloriosos para la economía española.
Bueno, pues ha sido tan fuerte la crisis que se ha tenido después, las 7 años de vacas flacas que se han tenido después del año 2007 en adelante, ¿no? Que nadie, como dice la Biblia, nadie echó de ver, nadie ha podido decir, acordarse de aquellos años gloriosos. A causa del hambre, dice la palabra de Dios, siguiente, la cual será gravísima. Y el versículo 32, muy importante. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Con lo cual, esto de los ciclos económicos, ¿no?, es diseño de Dios. No es diseño de los economistas, de lo que... No. Esto es diseño de Dios. Y estas cosas las permite Dios. Estas cosas las permite Dios. Entonces, muy importante que nosotros entendamos. Muy importante. Porque si nosotros sabemos que han venido 7 años, que a lo mejor no han sido 7 años, ya llevamos como 9, en este caso la parte, ¿no?, tan fuertes. ¿Okay? Pero si se dan cuenta, ya la gente no dice que hay crisis, ¿no? Ya no. O sea, que ya no estamos en la época ya de vacas flacas, ¿no? Pero ¿qué vamos a esperar? Vamos a hacer lo que todo el mundo hace. Vamos a comportarnos, porque ¿cuáles son las conductas que tiene la gente? Cuando las cosas van bien, la gente no dice, no, esto va a seguir hoy, sí, ahora vamos a ser, ¿no?, mejores, más prósperos. Que no. Si el diseño de Dios es que haya, ¿no?, sementera, siega, verano, invierno, frío y calor, pues vendrán años buenos y después van a venir años malos. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos en la palabra de Dios. Tenemos que ser entendidos. Queda clarísimo que Dios realmente es bueno, porque su palabra nos habla acerca de ciclos económicos, acerca del tiempo de duración. Entonces también podemos entender, pastor, que Él nos va a dar la salida si es que nos encontramos en una crisis económica o nos pilla una crisis económica. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y también, ¿nos puede contar usted, como experto en estos temas, qué es lo que usted opina? Bueno, cuando uno está en el camino de Dios, cuando uno está en el camino de Dios y bajo la inteligencia, ¿no?, del Altísimo, que no me estoy refiriendo aquí a tener estudios, a tener, no, de nada sirve eso, y uno se encomienda a Dios, entonces el Señor nos va a dar, ¿no?, nos va a indicar y nos va a dar capacidades para saber qué hacer y cómo actuar. Cuando nosotros vemos en algunos idiomas qué significa la palabra crisis, muy utilizado en el chino, ¿no?, qué significa la palabra crisis, dicen que crisis es oportunidad. Ahí no significa crisis, sino oportunidad. Entonces, nosotros no podemos, ¿no?, dejarnos llevar por qué es lo que haga el mundo y el resto. Primera cosa, si nosotros sabemos que los ciclos económicos son partes del plan de Dios, y también, como hemos visto en este tiempo que estamos hablando de esto, de que históricamente se han dado estos ciclos, tanto en la Biblia como también, ¿no?, una persona que tenga 40 o 60 años ya ha vivido 3, 4 ciclos económicos, ya sabe. Otra cosa es que ande tan despistado que no se dé cuenta de que los ciclos económicos son parte, ¿no? Que entonces nosotros no podemos hacer lo que hace la gente. ¿Qué es lo que hace la gente en las épocas de bonanza? Bueno, en las épocas de bonanza va a haber más dinero en la economía, va a haber más trabajo, va a haber más empleo, los bancos van a dar dinero a rienda suelta. ¿Y qué es lo que hace la gente? La gente lo que hace es gastar. La gente lo que hace es endeudarse. Endeudarse comprándose casas caras, endeudarse comprándose coches.
que un coche al final para mí es un bien de consumo. Porque tú compras un coche, te gastas 30.000 euros, al día siguiente ya no vale ni 22.000, ¿no? Y en 10 años, ¿no? El coste de un coche al final divídelo entre 10, ¿no? La amortización de un coche, la depreciación, y resulta que te cuesta 3.000 euros al año. Entonces, muy importante, nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que haga la gente, porque vamos a ver anuncios en televisión, vamos a hacer esto, y es lo que todo el mundo tiende a hacer. La palabra del Señor no nos dice en ninguna parte que nosotros debamos gastar, endeudarnos, y que si las cosas van bien, no gastemos sin deuda. Ahora vamos a leer qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero es increíble cómo la gente sale de viaje, etc. Yo recuerdo la otra vez tuve a un albañil en mi casa y me contaba, 3 hijos tenía este albañil, cómo se iba a Italia. No, es que me entraba dinero en el año 2005, 2006, me cogí un avión y me iba con mis hijos a Italia. Oye, a mí no se me ocurre hacer esas cosas. A mí no se me ocurre hacerlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces ese exceso de dinero y esa falta de sabiduría hace que no se utilicen de forma adecuada. Vamos a remitirnos ahora a la Biblia. Faraón, el faraón que estaba en el tiempo de José, fue un faraón muy sabio. Pero muy sabio no porque fuera inteligente, muy sabio no porque supiera de ciclos económicos, sino sabio porque tuvo 2 sueños que sabían que venían de Dios. Pidió interpretación y la interpretación que le dio José se dio cuenta que era una interpretación de Dios. Así que, radio oyente, que tú has escuchado este programa, esto que yo te estoy contando no es ninguna historieta. Esto se da en la realidad y se va a dar. Nosotros estamos ahora saliendo mundialmente de una crisis, en algunos países ya están incluso en fase expansiva de nuevo, y de aquí a unos años volverá a haber otra depresión. Nadie sabe cómo será. Entonces, esto no es broma, porque está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Entonces, Faraón, ¿qué hizo? Le pidió consejo, como vio una sabiduría de Dios. En José le pidió consejo. Y esa sabiduría está aquí plasmada en la palabra del Señor. Entonces, mira lo que dice en el versículo 33. Por tanto, estamos en el capítulo 41, los que se perdieron, versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo en la tierra de Egipto. En otras palabras le dijo, ponga una persona que administre bien el país. ¿Y qué hay que hacer? Que eso es lo que tienes que aplicarte tú en tu vida. Mira lo que dice. Haga esto Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. ¡Wow! Quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. En aquel tiempo, lo importante era tener provisiones para las épocas de hambruna. Hoy día, el problema no es el hambre, porque si no hay cosecha, pues uno viene con camiones de otro país, de Francia, de Portugal, y trae alimentos. No es un problema eso. El problema es tener dinero. El problema es tener dinero. Pero mira, vuelvo a repetir lo que dice. En las épocas de abundancia, quinte. Quinte es la quinta parte, el 20% de todo lo que tenga el país,
tienen que depositarlo, tienen que ahorrarlo. ¿Para qué? Para que esa provisión de esos años buenos, ¿no?, se recoja y esa provisión esté para los años malos. En otras palabras, yo cobro un sueldo y yo no puedo coger e irme, ¿no?, a gastarlo. La que ahora sí, ya se acabó la crisis, ya, ¿cuánto estoy ganando? Uy, ahora voy a empezar a ganar 1.000 euros, 1.500, el dinero que sea. Y con la misma, a comprar buenos móviles, buenas zapatillas, vámonos de viaje, que hace años que no nos vamos, venga, vamos aquí de vacaciones, todos en agosto como locos. ¡Ay! ¡No! La palabra de Dios no te dice que cojas en pleno verano y te vayas de vacaciones a gastar el dinero. La palabra de Dios no te dice que cojas y te vayas a comprar un móvil de 600 euros. La palabra de Dios no te dice eso. La palabra de Dios te dice que tienes que traer las primicias a Dios, que tienes que quintar, si tienes dinero, tienes que ahorrar una quinta parte, un 20%, ¿no? ¿Por qué? Porque van a venir tiempos malos. Y tú tienes que sortear esa crisis fuerte. Después no vengas llorando, ¡ay, que no tengo que comer! ¡Ay, que no tengo que vestir! No vengas llorando, porque el Señor te está avisando y te está diciendo que tienes que recoger en épocas de abundancia para las épocas que vienen después. Sin embargo, se da todo lo contrario, todo lo contrario. La gente piensa en ahorrar cuando ya no puede. Ay, sí, hay que ahorrar porque ahora pues no hay dinero y entonces, ¿no? Y cuando hay dinero todo lo gastan. No, es que ahora hay trabajo y tal, vamos a buenos restaurantes, vamos a buenos... El otro día me quedé impresionado, ¿no? Porque había una reportera en Estados Unidos que explicó cómo logró ahorrar $25.000 en un año. Y empezó a hacer las cuentas de todo lo que se gastaba en gasolina. Dice, empecé a ir en bicicleta, claro, era de Nueva York, ¿no? Empezó a ir en bicicleta al trabajo. Entonces se ahorró mensualmente 300 euros de gasolina. Si eso lo multiplicamos por los meses de un año, aproximadamente unos 4.000 euros en gasolina. Después, se dedicó a dejar todos los cafés, que al día, ella hizo un cálculo que todos los días en cafés, en ir a tomar un café por aquí, un pincho por allá, un tal, se gastaba 5 euros al día en eso. Dice que los cortó, ya no hay café, no hay nada, no hay que me voy a tomar una Fanta, nada, 5. Multiplica 5 por 30, ¿ok? 150 euros al mes. ¡150 euros! ¡Wow! ¿En cafés? Sí, en cafés, ya no te cuento, el que fuma, ya no te cuento. Multiplícalo por 12, ¿no? Cerca de 2.800 euros en cafés, ¿ok? Después, empezó a hacer cuentas de lo que se gastaba en ropa. Bueno, uno empieza, ¿y cuánto tenía ahorrado? Nada, no ahorraba nada. ¿Por qué? Porque el mundo lo que quiere es que tú después, cuando llegue una crisis económica, seas una víctima. El enemigo, el diablo que mueve el mundo entero, quiere que tú después sufras. Sin embargo, Dios te está dando sabiduría a través de su palabra. Dios te está diciendo, tú tienes que ser sabio. Tú tienes que tomar medidas que en economía se llaman anticíclicas. Esas medidas anticíclicas son cuando las cosas van bien, yo tengo que prepararme para cuando las cosas no estén mal. Entonces fue lo que le dijo. Le pareció tan brillante a Faraón la idea de José. Le pareció que lo puso como gobernador. Dijo, mira, yo no he encontrado a nadie que me sepa decir con tanta claridad, me explique lo que va a venir desde un punto de vista económico y tenga las ideas tan claras. Así que yo quiero que tú seas gobernador de Egipto. Yo quiero que tú seas gobernador de Egipto. Qué bonita es la palabra de Dios, qué maravillosa. Pero no queda todo ahí. No queda todo ahí. ¿No? Nos dice
la palabra del Señor. Para eso vamos a ir el libro de Proverbios. Y vamos a leer algunos proverbios, porque en el libro de Proverbios, además, cuando uno los lee, ¿no?, uno se enriquece de sabiduría. Y mira, vamos a leer para que veas cómo la palabra del Señor nos enseña que no seamos despilfarradores. Tú piensa que todo lo que tú tienes, todo, absolutamente todo, no es tuyo, es de Dios. Todo. Si has logrado algo en la vida, tienes una casa, no es tuya, es de Dios. El Señor a mí me ha dado mi casita, donde vivo con mi familia, mis hijos, no es mía, es de Dios. Yo no me la voy a llevar al cielo, a casa. No me la voy a llevar, cuando me muera aquí se va a quedar. Si he logrado tener una profesión, tener estudios, ¿no?, es gracias a Dios, no es mío, es de Dios. Si he logrado además triunfar profesionalmente, es gracias a Dios. Pues si todo es gracias a Dios, el dinero que Dios me da no es mío, es de Dios. Entonces yo no puedo ser despilfarrador, ni puedo coger el dinero que no es mío, que es de Dios, y dedicarme a despilfarrarlo. Entonces mira lo que nos dice en el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 5. Dice: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué nos encontramos aquí, época de verano? Todo el mundo que anda pensando la playa, 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 que esto, que tal, que sí, que me voy al Mediterráneo, a la costa, playa, playa. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? A gastar, a gastar, a gastar, a despilfarrar, ya. No te dice eso la Biblia. Te dice, el que recoge en verano es hombre entendido. Más bien, si tú trabajas en verano, si tú eres una persona que trabaja en verano, cuando todos están, ¿no?, el Señor te va a bendecir grandemente, porque además, como hay falta de profesionales para trabajar en el verano, te va a bendecir. Pero no queda ahí, ¿no? Vamos a Proverbios capítulo 20, versículo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Eso también es muy importante, porque nosotros tenemos que ser también personas trabajadoras. Llegan las épocas, ¿no?, bajas. Ay, que no voy a trabajar. ¿Y cuánto me van a pagar? Ay, es que como me van a pagar poco, no voy. Pues ¿sabes una cosa? Si tú no eres una persona esforzada, si tú no eres una persona trabajadora, tampoco vas a tener abundancia cuando las cosas vayan mejor. Entonces, muy importante el que nosotros entendamos cómo el Señor quiere que tú seas. Entonces, no podemos ser perezosos. Hay quien le gusta trabajar de lunes a viernes, de tal, y después llega así, ¿cuándo son las vacaciones? Ya estoy esperando agosto, ya estoy esperando las navidades, ya estoy esperando... No, ese es el mundo. Ese es el mundo. El Señor nos pide que seamos esforzados, que seamos personas entendidas. Proverbios 19:15 repite lo mismo, dice, Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Si tú eres negligente, si tú no eres sabio desde un punto de vista económico y esforzado trabajador, vas a padecer hambre. La palabra del Señor nos lo está diciendo clarísimamente. De aquí quiero que tengamos claro cómo hay una preocupación de Dios por el hombre. Hay una preocupación de Dios por el cristiano. Por eso Dios en su palabra nos ha dejado tan claro cómo funciona esto. No hace falta estudiar una carrera, un doctorado para ser un buen economista. Con que tú recojas y pongas en práctica los principios bíblicos y tengas una vida acorde a Dios, Dios te va a bendecir. Porque aquí este siervo lo ha hecho. Este siervo ha tenido otros colegas economistas. Y yo he visto cómo
ellos han sido arrastrados por el mundo, por seguir lo que decía el mundo. Sin embargo, a mí, gracias a Dios, gracias al conocimiento de la palabra de Dios, el Señor me ha ayudado a sortear las crisis. El Señor me ha ayudado a, en épocas de hambre, tener para dar para mis hijos. Me ha ayudado a sortear en épocas de escasez, poder pagar los préstamos que tenía. Y me ha ayudado, ¿sabes por qué? Solamente puedo decir que me ha ayudado porque he estado en el camino de Dios y he seguido los principios bíblicos, nada más. Entonces yo quiero que entendamos, queridos hermanos, cómo Dios se preocupa tanto por ti, se preocupa tanto por toda la humanidad, que nos deja algo tan valioso que está recogido en la palabra. Nos da pautas para que tú seas feliz, para que tú no padezcas hambre. Entonces debemos seguir esa sabiduría, debemos seguir y poner en práctica la palabra de Dios. Yo no te puedo decir otra cosa. Sin embargo, vivimos en sociedad y debemos entender cómo todo es manejado, ¿no?, desde un punto de vista lucrativo, guiado por ese amor desenfrenado al dinero, que hace que la gente le encuentre felicidad a gastar, a despilfarrar, cuando no es la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace que se pierdan numerosas bendiciones, hermanos, se pierdan numerosas bendiciones. Quiero que entendamos también, ¿no?, a modo de conclusión, cómo en la palabra tenemos estas épocas de frío, de calor, de verano, de invierno, de siembra, de cosecha. Entonces, Dios permite que se den estas situaciones, porque hay que estar preparados para estas épocas. Así que, muchas gracias, ¿no?, por escucharme, ¿no?, en este día, y mucho ánimo, hermanos. Yo les invito para que ustedes sigan escudriñando la palabra de Dios.